Título del video: TPS para cerca de 10 millones de inmigrantes a través de una orden ejecutiva, posiblemente en febrero del 2022. Sí, señores, este video se trata de lo que pasará a partir del 3 de enero del 2022 en el Senado de los Estados Unidos. Toda vez que los senadores regresarán luego de las vacaciones de Navidad y de fin de año. Es así que a su regreso tienen dos temas muy importantes que van a ser debatidos, van a llegar a acuerdos, van a solucionar las discrepancias y finalmente a aprobar todas estas provisiones. Todo esto cambiará la vida de los ciudadanos de los Estados Unidos, especialmente de las clases más necesitadas, de las personas más pobres de este país. Como les decía, las dos prioridades son finalizar, terminar y aprobar finalmente el presupuesto Build Back Better del presidente Biden, que es de 1.75 trillones. Todo esto se dará luego de que el presidente Biden se comunicó con el senador Joe Manchin, quienes finalmente acordaron retomar el 3 de enero del 2022 las negociaciones sobre este presupuesto. Únicamente el senador Joe Manchin puso ciertas condiciones referente a que no está de acuerdo con ciertas provisiones que contiene este plan de 1.75 trillones. En segundo lugar, van a tratar de aprobar de una u otra manera lo referente al derecho al voto en las elecciones de los Estados Unidos. Todo esto luego de que el año 2021 muchos estados de los Estados Unidos aprobaron leyes estatales privando de alguna manera el derecho al voto, y estas leyes que aprobaron los estados con una gran mayoría republicana aparentemente afectarán principalmente a las clases sociales menos favorecidas en todo sentido. Por tal razón, los senadores y congresistas y el presidente Biden, en su propuesta o plan, van a tratar de aprobar una ley que va a ser federal y que debe ser adoptado por todos los estados de la Unión Americana. De esta manera, todos los ciudadanos de los Estados Unidos tendrán el mismo derecho al voto, a poder escoger sus candidatos locales, estatales y nacionales, y lo podrán hacer sin mayores restricciones de ninguna clase. En fin, esto se debe reaprobar a la brevedad posible, toda vez que a finales del año 2022 hay elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora les voy a informar acerca de la posición y la promesa del presidente Biden referente a otorgar una protección temporal a cerca de 10 millones de inmigrantes que viven en los Estados Unidos por un periodo mayor a 3 años como mínimo. Recordemos que el presidente Biden, desde que inició su presidencia el 20 de enero del 2021, en el primer día, él firmó algunas órdenes ejecutivas que beneficiaban a los inmigrantes. Igualmente, beneficiaba a la inmigración legal. Seguidamente, el presidente Biden envió un gran plan de inmigración que no tuvo el apoyo republicano, ya que se necesitaba como mínimo 10 votos de los republicanos. Luego trató de dar un camino a la ciudadanía a través del plan A, del plan B, pero la parlamentaria Elizabeth McDonald retrasó y rechazó estas propuestas migratorias. Y finalmente, el mes de diciembre, la parlamentaria volvió a negar el plan C del parol migratorio. Por otro lado, el senador Joe Manchin, quien representa al estado de West Virginia, no apoyó a las propuestas del presidente Biden.
En diciembre, algunos medios de comunicación dieron a conocer que el senador Joe Manchin aparentemente recibió grandes donaciones, contribuciones para su reelección, que es en el año 2024. Y esto es muy inusual, que con tanta anticipación recibiera tanto dinero por parte de las grandes corporaciones, de los billonarios y millonarios, de las compañías mineras, de las compañías petroleras, de las compañías del carbón y de las compañías farmacéuticas, entre otras. Toda vez que aparentemente estas compañías hicieron estas donaciones, contribuciones para bloquear, parar, eliminar, retrasar, liquidar el presupuesto de 1.75 trillones del presidente Biden. Toda vez que este presupuesto creará nuevos impuestos y también incrementará otros impuestos a las grandes corporaciones. Esa es la causa principal. Sinceramente, este senador se escudó aparentemente en la inflación como motivo a su rechazo, pero aparentemente el motivo principal de no apoyar, de no aportar, de no soportar el presupuesto de 1.75 trillones era por compromisos políticos, ya que las grandes corporaciones donan, contribuyen grandes sumas de dinero a ciertos senadores y congresistas a cambio de beneficios en el futuro. Es así que en los Estados Unidos el Super PAC, que son más de 500 corporaciones y compañías que hacen donaciones y contribuciones para los senadores y algunos congresistas en Washington, D.C. Todo esto lo hacen para que creen leyes en su beneficio y también para que no se creen leyes que no les afecte económicamente. Es más, en Washington D.C. están los lobbies o los lobistas, que son grupos muy poderosos que influyen en la creación de las leyes a su favor de las grandes corporaciones. Como vemos, a las grandes corporaciones no les conviene la legalización de los cerca de los 11 millones de inmigrantes, toda vez que les conviene que exista una mano de obra muy mal pagada. Y así las grandes corporaciones incrementan sus ganancias y crecen sus riquezas. Los últimos días, la jefa del grupo progresista en el Congreso de los Estados Unidos declaró que solicita al presidente Biden a que firme muchas órdenes ejecutivas que favorezcan a las clases más necesitadas de los Estados Unidos. La congresista Pramila Jayapal, quien representa al estado de Washington de la área de Seattle, expresa que muchas provisiones no necesitan la aprobación del Congreso ni del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Es así que esta decisión está en manos del presidente Biden, quien a la brevedad posible debe ir preparando estas órdenes ejecutivas, ya que de no hacerla, sus promesas de campaña electoral quedarán como simples promesas. Y se ve como un presidente muy débil, indeciso, confundido, ya que teniendo todos los poderes a su favor, tanto el Senado como el Congreso y la Presidencia, casi en el año 2021 no han hecho nada de nada en cuanto a sus promesas de su campaña electoral. Estas se quedarán solo en la intención de hacerlo, pero le faltó carácter, personalidad, toda vez que el presidente de los Estados Unidos es la persona más poderosa del mundo en todo sentido de la palabra, pero al momento de gobernar, en su primer año, aparentemente defraudó, no le cumplió a los millones de votantes que confiaron en su gran experiencia, aparentemente. Pero al momento de tomar decisiones
no ha podido realizarlas o no ha querido, principalmente con la promesa a los inmigrantes a quienes en la campaña electoral prometió darles un estatus legal en los primeros 100 días. Luego dijo en su primer año. En fin, una vez más los inmigrantes fueron utilizados únicamente para que les ayuden en la campaña electoral, como ha ocurrido en los últimos 35 años. Los inmigrantes han sido y serán y seguirán siendo una herramienta únicamente para beneficios electorales, y luego que los utilizan se olvidan de ellos. Por tal motivo, en 35 años han sido incapaces, al menos con una orden ejecutiva, darles una protección temporal a los inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos por muchos años. Únicamente se aprovechan de las aportaciones al Medicare y no les ofrecen ningún beneficio a cambio, ya que si usted no es residente legal, usted nunca recibirá ningún beneficio por sus aportaciones al Medicare, que son los descuentos que le hacen por sus sueldos o salarios que son descontados. Esto es una gran injusticia, sinceramente, pero ningún senador, ningún congresista habla de este asunto, de este tema. Como les decía, todo está en manos y a voluntad del presidente Biden. Ojalá que a inicios del 2022 él pueda firmar la orden ejecutiva que prometió para los cerca de 10 millones de inmigrantes. Sinceramente, no se sabe con exactitud quién está gobernando el país. Es lamentable esta situación, toda vez que en un año no han hecho casi nada de nada. Por tal razón, los niveles de la aprobación del presidente Biden son muy bajas. La aceptación a su trabajo es muy mala en términos porcentuales según las últimas encuestas. Y cada vez el nivel de aprobación sigue y sigue de mal en peor. Toda vez que no toma decisiones válidas, no está cumpliendo con sus promesas que hizo cuando era candidato a la presidencia. Creo que le falta coraje, valentía, fuerza de carácter, como lo hacen los verdaderos líderes. Esperamos que la parlamentaria no siga decidiendo la vida de millones de estadounidenses que viven en la pobreza, siendo el país más rico del mundo. También esperemos que quien tome las decisiones sea el presidente Biden y no sea el senador Joe Manchin, quien decide el futuro de los Estados Unidos. Sinceramente, es lamentable esta situación, que un senador esté bloqueando. En fin, el presidente Biden debe firmar las órdenes ejecutivas necesarias para poder gobernar a favor de los más necesitados de los Estados Unidos. Todo esto ya que los senadores republicanos no apoyan casi ninguna propuesta que ya haya hecho el presidente Biden. Todo esto con el objetivo que tienen los senadores republicanos, que la presidencia de Joe Biden sea un fracaso total. Todo esto de esta manera en las próximas elecciones del Partido Republicano pueda ganar la presidencia de los Estados Unidos. Es hora que el presidente Biden despierte, recapacite, es hora de actuar y actuar. Él tiene el poder en sus manos. Para eso fue elegido, pero el tiempo lo dirá, el tiempo lo juzgará si no cumple con sus promesas de campaña electoral. Todavía le queda un año más con la mayoría en el Congreso y en el Senado, y él lo debe aprovechar al máximo. Y también, como les decía, debe empezar a gobernar a través de órdenes ejecutivas, ya que la ley lo faculta para hacerlo. Es así
que a más tardar a finales de febrero del 2022 se espera que el presidente Biden firme la orden ejecutiva otorgando el TPS a cerca de 10 millones de inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos por más de 3 años, ya que él se comprometió a hacerlo en una reunión que tuvo con los congresistas, y esto fue confirmado por el congresista Adriano Espaillat, quien representa al estado de Nueva York. Mi gente, mi raza, mis paisas, todavía hay esperanzas para que otorguen una protección temporal a millones de inmigrantes. No pierdan la fe, ya solo es cuestión de tiempo y que el presidente Biden tenga la valentía de firmar una orden ejecutiva en favor de los 10 millones de inmigrantes que él los prometió. Por favor, cuídense mucho en todo sentido y que finalmente se haga la voluntad de Dios, toda vez que el año 2022 es el año del número 6, que es un número que significa tomar decisiones muy justas, un número de abundancia. En sí, el número 6 es el día de la creación del hombre y representa a la familia, al hogar y a la amistad. Si usted llegó hasta aquí, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir este video en todas sus redes sociales para que más personas se beneficien de este contenido. Se les agradece infinitamente. Aclaración final o disclaimer. Este video es solo una información general, no es asesoría legal, no es consejo legal. Si usted tiene un caso en particular, por favor consulte con un abogado de inmigración.